como se suele hacer, un comentario y vamos nutriéndonos mutuamente. Le doy la palabra entonces a Ismael, que va a arrancar con su exposición y después lo haremos alternadamente junto con Pedro. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a vos y a Andrés por la invitación. Mi idea es motivarlos a ustedes para que trabajen con casos de delitos informáticos, porque la realidad es que el mundo está girando hacia toda la vida digital y se están expandiendo las nuevas tecnologías. Y hoy en día ya la mitad del mundo está conectado a Internet. A mí me gusta ver cifras porque nos dan un poco el panorama de lo que estamos hablando. A veces nosotros nos metemos en la interacción cara a cara, pero la realidad es que la mitad del planeta está conectada a Internet. Y después me gustaría que veamos unas cifras de este gráfico, no sé si se llega a ver. Esto es una estadística de la cantidad de personas conectadas a Internet, ¿sí? por región. Fíjense el porcentaje del norte de Europa, ¿sí? Que está en el 95% de conexión. Y ahora bajó al 67%. Es interesante ver cómo en Europa del Norte, en países desarrollados y con acceso a tecnologías, la presencia en redes sociales de las personas es menor a la conectividad. Sin embargo, en América del Sur, con una conectividad de 3/4 partes de la población conectada a Internet, el porcentaje de presencia en redes sociales es mayor. Y bajando a Argentina, tenemos que 3/4 partes de la población argentina tiene presencia en redes sociales. ¿Esto qué implica? Que lo más probable es que todos tengamos, o prácticamente toda la población tenga una huella digital, deje un rastro digital en Internet. Gracias a los dispositivos móviles, esto ha conseguido mayor difusión y entonces se dejan rastros en dispositivos móviles, en redes sociales, ¿sí? Es interesante ver cómo también se ha llegado a alcanzar gran parte de la población que hoy está vendiendo y comprando a través de Internet. Y también a través de portales de compras se dejan huellas digitales y tenemos interacción a través de nuevas tecnologías. Esto, ¿qué vinculación tiene con el derecho penal? Bueno, claramente hay muchísimas estafas a través de Internet, muchísimas. A través de sitios de compra, utilización de datos personales para falsificar compras, utilización de tarjetas de crédito, que es una de las primeras estafas vinculadas con tecnología que se incorpora al Código Penal. Entonces, toda esta población que hoy está conectada, que interactúa, que además tiene conflictos entre ella, ¿sí? Y que realiza contratación de bienes y servicios a través de tecnologías, también está involucrada en delitos. Y esto es algo que tenemos que ver, nosotros como abogados tenemos que empezar a prestarle cada vez más atención. Y hay una cuestión que me parece muy interesante ver en toda esta problemática de las tecnologías, y es que en algún punto se está poniendo en jaque al poder del Estado también. Los delitos informáticos son transnacionales, las tecnologías no distinguen fronteras, entonces hoy los abogados nos encontramos frente a situaciones donde tenemos víctimas con victimarios que no podemos ubicar en el territorio claramente, o que están en otra provincia, otra jurisdicción, o tenemos muchas víctimas por todo el país, y el Estado no está preparado para este tipo de delitos. El Estado tiene una concepción territorial de departamento judicial, el fiscal actúa en los delitos de su departamento judicial y está acostumbrado a trabajar dentro de una jurisdicción. Cuando tiene que coordinar con una fiscalía de otra provincia, está en un terreno muy raro. En este contexto es donde se dan estos delitos informáticos en los cuales tenemos que empezar a intervenir también los abogados. Estos delitos pueden darse o sobre tecnologías específicamente o con la ayuda de tecnologías. Es decir, podemos tener estafas comunes donde hay una comunicación por correo electrónico, donde se induce a hacer un pago a una cuenta
bancaria a cambio de algo que nunca se entrega, tenemos amenazas a través de tecnologías, tenemos calumnias, tenemos injurias, o también tenemos ataques a empresas, a servidores de empresas, a bases de datos de empresas, porque también las empresas que acumulan información son atacadas y tienen activos digitales valiosos, como los datos de los clientes, que empiezan a ser importantes para los ciberdelincuentes. Casos célebres como los ataques a los bancos de criptomonedas, que han sufrido muchos ataques y han perdido una cantidad importante de dinero. También tenemos casos de ataques de secuestro de información o del denominado ransomware, ¿sí? Donde se encriptan bases de datos de empresas, empresas luego tienen que pagar rescate para recuperar el control de información, donde hay delitos, ¿sí? Donde claramente hay delitos. Esto en Argentina se empieza a receptar allá por la década del 90. Primero hubo que darle una protección al software que empezábamos a tener en el país, entonces hubo que proteger el software, se decidió protegerlo a través de la ley a través de los derechos de autor, con lo cual también podemos intervenir en casos de plagio de software, ¿sí? De copia sin licencia de software. Luego vino el tratamiento del delito por el tipo específico de estafa con tarjetas de crédito, también a principios del 2000, y luego en el 2008 es cuando se sanciona la ley de delitos informáticos, que incorpora la mayoría de los delitos informáticos al Código Penal. Posteriormente se incorporó el grooming con una reacción bastante desafortunada, y finalmente, luego de suscribir la Convención de Cibercrimen de Budapest, la Argentina aprueba la penalización de la mera tenencia de pornografía infantil, que hacía 3 meses había dicho que no le iba a sancionar, la también incorporando el Código Penal. Entonces, este es un poco las normas que regulan los delitos informáticos en Argentina. La ley de delitos informáticos lo que hizo fue incorporar los que ya se establecían en la Convención de Cibercrimen de Budapest, que es una convención que se hizo para luchar contra el cibercrimen a nivel internacional, que es del 2001, nosotros lo incorporamos en 2008, y la convención se terminó suscribiendo en diciembre del 2017. Fue importante para poder perseguir internacionalmente los delitos, ¿sí? Porque teníamos que tener regulados en todos los códigos penales los mismos delitos para poder perseguir a los delincuentes a nivel internacional. Se incorporaron figuras que van a penar el daño sobre los sistemas, los fraudes, utilizando tecnologías, la alteración de las pruebas. Se incorporó el ya seguramente conocido por todos, el delito de pornografía infantil, tanto la producción como la distribución como el financiamiento. Ahí está la tenencia con fines de distribución y la mera tenencia, que en materia penal genera una controversia porque no deja de ser un delito de peligro abstracto, y fue polémica la aprobación. Cuando se suscribe la Convención de Budapest, se hace una reserva en donde se establece específicamente que Argentina no iba a penar la mera tenencia. Y bueno, 3 meses después se sanciona la ley que le incorpora la mera tenencia al Código Penal. Fundamentalmente lo que permite es investigar casos donde se encuentra muchísima cantidad de material de pornografía infantil, pero no se puede probar los fines inequívocos de distribución, no se puede probar la producción. Entonces, de esta forma se podía imputar al mero tenedor de pornografía infantil. Es un delito doloso, así que si no sabemos que tenemos las imágenes en la computadora, no vamos a ser imputados porque se requiere el conocimiento de que esas imágenes estén en los dispositivos propios. Bueno, después está la falsificación de documentos, el grooming, y están las figuras de la violación de los derechos de autor, como les decía hoy, y también tenemos delitos que pueden poner en peligro los datos personales, como los accesos a sistemas o a bases de datos. Fíjense que estamos hablando de delitos que habitualmente no se trabajan, no se denuncian, y es raro que tengamos clientes que vengan a plantearnos que alguien accedió a su base de datos y modificó información. Pero bueno, es un delito. Casos de empleados infieles hay
empleados civiles que sustraen información. Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? También tenemos los casos de acceso a correspondencia de empleados, ¿sí? O aquellas personas que, teniendo acceso a servidores de correo, inspeccionan correspondencia de personal de la empresa. Este personal, si es luego despedido y se lleva información o se vuelve a acceder a los sistemas de la empresa, comete un delito porque accede sin autorización y legítimamente a los sistemas informáticos de la empresa. Esto ocurre porque después se usa esa información para perpetrar estafas. Luego lo podemos ver en víctimas que, por ejemplo, para comentarles casos de falsificación de volantes de pago o de comprobantes que hacen empleados infieles y que luego envían a los clientes de la empresa para hacerse de dinero. Eso ocurre. Son muy comunes los delitos de calumnias e injurias en redes sociales. Hoy en día, todas estas interacciones que tenemos en redes sociales generan muchos de estos casos. Los discursos de odio, la violencia en redes sociales da lugar a hacer denuncias penales. Obviamente son todos delitos de instancia privada en la mayoría de los casos, pero bueno, son casos que habitualmente no recibimos los abogados y los penalistas a veces le esquivan por el componente técnico. Pero bueno, hay que empezar a trabajarlos y el equipo para trabajarlos es sin duda un equipo interdisciplinario. Es un equipo en el cual tiene que intervenir necesariamente un escribano, porque estos delitos tienen una característica particular, que es que la prueba es volátil. Toda la prueba digital se pierde en un instante. En un momento está la agresión o la calumnia publicada en la red social, al otro instante se da de baja. Por eso es importante intervenir rápidamente y el primer paso tiene que ser asegurarnos que vamos a poder contar con la prueba luego. Entonces, en esa instancia tenemos que tener un escribano que nos pueda hacer un acta de constatación de esa publicación o de la evidencia que vamos a usar luego. Toda la prueba que nosotros querramos usar o utilizar tiene que ser preservada notarialmente. Esto implica una complejidad por dos cuestiones, ¿no? Los costos, pero sobre todo porque necesitamos un escribano que nos haga un acta de constatación a las 3 de la mañana o a las 10 de la noche, o al momento en el cual la agresión se perfecciona o el acceso al sistema se observa. En el momento en el cual el hecho ocurre, hay que preservarlo, hay que preservar el registro, hay que preservar lo que se está viendo, y para esto necesitamos poder trabajar con algún escribano que nos haga esta acta de constatación cuando esto ocurra. Es un equipo que tenemos que ir armando. La otra característica vinculada con la prueba digital es la fragilidad de todos los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento de datos y de documentos electrónicos son frágiles, son dispositivos tecnológicos que se pueden romper fácilmente, tienen un montón de problemas técnicos, con el magnetismo, con la humedad. Entonces tenemos que tener muy presente la preservación de la prueba. Y el otro integrante que vamos a necesitar para el equipo, que tenemos que pensar, tenerlo a mano en el caso de que queramos empezar a intervenir en este tipo de casos, delitos informáticos, es el perito informático. No siempre la preservación de la prueba es sencilla. A veces el escribano puede dar fe de lo que ve y con eso nos alcanza, y a veces vamos a necesitar que un perito haga una preservación, una copia forense de lo que estamos necesitando preservar, que cumpla con determinados requisitos que nos permita poder hacer una pericia sobre esa información y que eso pueda ser presentado válidamente en un juicio posterior. El conflicto se puede resolver en esta instancia de abordaje, porque con una buena preservación de la prueba, con una buena intervención del escribano y un perito informático, la prueba queda preservada y no es cuestionable, por lo cual, si intervenimos bien en el inicio, es probable que tengamos muy buenos elementos para evitar luego un litigio posterior.
Ahí está la dirección del Consejo Profesional, también hay pocos peritos en la provincia y en la ciudad de La Plata, así que es bueno que empecemos a pensar en armar un equipo, en buscar un perito que pueda trabajarnos, que pueda estar disponible cuando necesitamos preservar la evidencia y trabajar junto con el escribano. La primera, hay que entender un detalle de la prueba digital que es lo que hace a la complejidad de la misma, que es el concepto de los metadatos en todo documento electrónico. Nosotros, los documentos electrónicos tienen información que vemos, información que no vemos, porque hay información que va a ser destinada, que va a tener como destinatario al sistema informático que va a interpretar el documento, o que guarda información adicional. Por eso es importante la intervención del perito, porque a veces nos puede alcanzar preservar la foto y a veces necesitamos información adicional, ¿sí?, de la imagen que vamos a usar luego. La foto es lo que vemos y los metadatos es esa información extra, como está en el ejemplo, que puede ser el celular con el que se saca la foto, el lugar donde se sacó, características de la imagen, ¿sí? Puede ser el creador. En una boleta falsa que se envía por mail puede ser que tengamos en las propiedades del documento el autor, porque es a nombre de quien está registrado el software o la terminal en la cual se hizo la factura apócrifa. Y esto es un caso real. Entonces, dentro de los metadatos, yo puedo observar metadatos y puedo ver quién es el creador del archivo, y a veces tengo el creador del archivo, tengo a la persona que está perpetrando la estafa. Es importante poder contar con un auxilio técnico que nos haga ver esta información, también que nos permita preservarla adecuadamente. En cuanto a la preservación de casos de calumnias e injurias, es un caso real. Cuando tenemos una imagen de Facebook y tenemos que preservarla, hay que trabajar con el escribano para preservarla de forma adecuada. Acá ya no se ve la URL, porque este es un caso que está en fotos, pero la dirección del perfil de Facebook, cada una de las imágenes tiene una dirección en Internet específica que ubica a la imagen dentro de Internet, hay que preservarlas. También es interesante tomar nota de quiénes son los usuarios que intervienen en la comunicación, o en el discurso de odio, o en la calumnia, o en la injuria. Bueno, hay que individualizar esos usuarios, tenemos que tomar nota de quiénes son, de la identificación de cada uno de los usuarios. También tendríamos que ver, para cuantificar el daño, bueno, qué elementos tenemos para cuantificar el daño. En este ejemplo podemos ver las personas alcanzadas, podemos hacernos una idea de las personas alcanzadas viendo la cantidad de me gusta, de compartidos, y los comentarios, también podemos ver comentarios, que puede haber comentarios necesarios para ser preservados. Es decir, hay mucha información, no solamente la imagen, que tenemos que preservar. Por eso es fundamental la preservación adecuada de todo. Los desafíos que se vienen en materia de delitos informáticos, que se vienen no, son actuales. El tema de la fake news, ¿sí? Estas noticias falsas que pueden perjudicar a los clientes, hay que actuar rápidamente, hay que preservarlo, hay que iniciar las acciones que sea necesario iniciar. Que está muy vinculado el tema de fake news con las calumnias e injurias. Un problema grave es el tema de la Internet profunda, de la Deep Web, esta Internet que almacena información a la cual no podemos llegar. Porque los delitos informáticos, como les decía al principio, tienen mucho de internacionalidad, los datos circulan libremente entre las fronteras de los estados, y muchas veces necesitamos información que no está ni en poder de la víctima ni en poder del victimario, sino en poder de un tercero. Por eso, al preservar notarialmente toda la información y los documentos electrónicos, por lo menos tenemos un elemento de prueba que nos permite, que va a poder ser utilizado luego, porque probablemente nunca lleguemos al lugar donde está almacenada la información, que está almacenado en muchísimos casos en el extranjero. Los problemas de la territorialidad para los fiscales son gravísimos.
A nosotros lo que nos importa es preservar bien la prueba y hacernos de la prueba nosotros. No podemos contar con que Google o Facebook nos faciliten la documentación porque no lo van a hacer en los tiempos que nosotros necesitamos. Por eso se está trabajando, los estados están trabajando en convenios y en algún tipo de cooperación con las empresas privadas para que las empresas aporten información cuando les sea requerida. Y lo primero que hacen es tratar de decirle a la empresa, bueno, presérveme la información porque la voy a requerir vía Cancillería luego. Esto es un proceso largo para las fiscalías y nosotros necesitamos preservarlo rápido, por eso es fundamental el trabajo con el escribano. Los datos ahora se pueden estar alojando en alta mar, pero luego se pueden estar alojando en servidores que pueden estar en el espacio, entonces esto es un problema, al dato no vamos a llegar, pero bueno, si podemos llegar a verlo desde donde estamos y preservar lo que vemos y lo que llegamos a accesar, a esa información que accedemos desde donde estamos, bien, con eso probablemente nos alcance. Probablemente no le alcance a una fiscalía para investigar un delito grave, pero nosotros para los delitos que vamos a tener y que por los cuales los clientes nos van a venir a ver, probablemente sí. En materia de garantías procesales, los delitos informáticos y las medidas de allanamiento y de investigación generan un conjunto muy importante de conflictos que se están debatiendo hoy en día. Esto de desbloqueo con el dedo o con el rostro. Si el celular se desbloquea simplemente con el Face ID o con el dedo, podría ser desbloqueado coactivamente, cosa que no puede pasar con una clave alfanumérica o con palabras o con una clave que no nos pueden obligar a revelar. Este es uno de los debates que existió. Digamos, si se vulneraba algún derecho del imputado colocando el celular enfrente de él para que se desbloquee. Bueno, hay un acuerdo en que no. Luego, también hay procedimientos que se llevan adelante en los allanamientos con software específico, que en principio son procedimientos de búsqueda rápidas, de prueba digital, de evidencia digital dentro de los dispositivos de almacenamiento de los sospechosos, pero que podrían convertirse en pericias, ¿sí? Porque es el mismo software que se usa para la búsqueda rápida y para la pericia, con lo cual ahí habría que tener cuidado de qué procedimientos se llevan adelante en el momento del allanamiento. Y hablando de los allanamientos y la prueba digital, tenemos que tener muy presente que los dispositivos, tanto las computadoras como los celulares, almacenan muchísima información nuestra, de nuestros contactos, de nuestros correos electrónicos, redes sociales, imágenes. Ahora, cuando se hace un allanamiento en un domicilio, buscando en un allanamiento común, físico, buscando estupefacientes, y se encuentra ahí sobre la mesa la droga que se buscaba, se sigue allanando, se rompen las paredes buscando algo más, se escarban el patio de la vivienda, se hacen pozos buscando a ver si no hay alguna otra actividad ilegal, se sigue revisando la casa al imputado o se secuestra eso y se termina el allanamiento. Está claro que en un allanamiento tradicional hay una orden específica que aclara qué es lo que se va a buscar eso, se encuentra y se terminó. Ahora, cuando hay dispositivos de almacenamiento de prueba digital y se va a buscar algún correo amenazante o una comunicación amenazante, se secuestra la computadora que no solamente tiene esa comunicación que puede ser una amenaza, tiene imágenes de la persona, tiene datos personales, tiene datos de todos los usuarios de la computadora, probablemente tenga información bancaria, financiera, podría tener imágenes íntimas. Digamos, hay una afectación a la intimidad de la persona cuando se le secuestra una computadora que tiene información personal. Este es uno de los grandes problemas que tiene que ver con el secuestro de evidencia digital y de dispositivos electrónicos. Ocurre lo mismo con los celulares. La proporcionalidad en la medida es clave, tenemos que estar atentos de qué es lo que se está buscando, porque, y acá entra la teoría del preemptivo, ¿no? La fiscalía va a secuestrar la computadora
y va a estar corriendo procesos y software forense durante meses buscando algo dentro de la computadora. Es decir, se va a tomar muchísimo tiempo a ver qué encuentra. Esto no es posible en un allanamiento tradicional. Entonces, hay garantías que hay que preservar y lo ideal sería que cuando se secuestra la computadora los puntos de pericia estén bien especificados de qué es lo que se va a buscar y no se pueda buscar otra cosa. Tenemos que hacer un control de este tipo de procedimientos, tenemos que controlar que se cumpla con los puntos de pericia, que no se busque indiscriminadamente en el ordenador o en el celular cualquier imagen, cualquier comunicación que pueda vincular al imputado con otros delitos, sino solamente con los que se están investigando. Y en el caso de las denuncias, cuando se aportan elementos como celulares o computadoras para periciar, también lo ideal sería aportar solamente a la documentación pertinente para la causa, porque si no se está entregando muchísima información que a veces puede terminar en manos del imputado, porque el imputado también tiene que poder hacer su pericia sobre esa documentación y sobre esa información, con lo cual podríamos poner en manos del imputado información personal de la víctima, ¿sí?, para que pueda llevar adelante su pericia, pero también para que busque dentro de toda esa información algo que nos comprometa en alguna otra situación y que eventualmente puede servirle al imputado para extorsionar a la víctima y hacer desistir de la acción. Esto puede pasar, ¿sí? De hecho, a veces pasa. ¿Por qué? Porque los dispositivos almacenan muchísima información y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de datos que se concentran en un solo dispositivo. Hay que preservar solamente, cuando se hace la denuncia, se presenta la información que tenemos que vamos a usar, ¿sí? No excedernos en eso y tener muy en cuenta la proporcionalidad de las medidas. Estas son cuestiones de garantías procesales que hoy están bastante controvertidas, un poco por el principio de libertad probatoria de los que tienen los códigos procesales y porque no tienen medidas procesales orientadas a la prueba digital, como en el caso de la interceptación de comunicaciones. En provincia de Buenos Aires se puede interceptar con llamadas telefónicas de una persona que habla con otra, pero cuando si se usa el mismo artículo del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires para interceptar comunicaciones electrónicas, no solamente vamos a encontrar llamadas de voz, sino también vamos a encontrar los datos bancarios, las claves, los chats, ¿sí?, los archivos que se envían, documentación personal de todos los que viven y que usan esa conexión. Entonces, la vulneración de garantías es mucho mayor, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con la proporcionalidad de las medidas y que estén acotadas. En relación a esto, hace poquito se empezó a hablar de nuevo del allanamiento remoto. También vulnera garantías de los imputados. Es decir, ¿qué implica? Implica introducir un programa en los dispositivos del sospechoso sin que él lo sepa, con lo cual ya estamos en un problema. Interceptar datos, buscar información, sacar la información necesaria y para después ser utilizada en la causa. El peligro es que lo que se va a hacer es interceptar y buscar todo tipo de información en el dispositivo. El peligro es que la medida se prolongue en el tiempo indefinidamente, que no pueda ser controlada porque el programa espía va a ser introducido en la computadora. Va a ser complicado saber qué es lo que realmente hace. Para nosotros, abogados, va a ser complicado saber qué es lo que hizo ese programa en la computadora del imputado, cuándo lo hizo. Bueno, el control de este tipo de programas es muy difícil, por eso están controvertidos y por eso son bastante rechazados por toda la doctrina. Este es un caso que ocurrió hace poco, el primer cibercrimen desde el espacio. ¿Quién es competente en este caso? Hace poquito Asolina hacía el chiste de quién era competente en el fondo del mar y después salió este caso de quién es competente en la estación espacial. Y bueno, yo decía Darth Vader, él decía Capitana Marvel, pero esto puede pasar porque en la estación espacial se pueden almacenar datos también. Entonces va a haber empresas que van a buscar resguardar sus datos en lugares donde nadie tenga jurisdicción.
y bueno, en el caso del allanamiento remoto que les mencioné recién. Áreas para trabajar hay muchísimos, delitos hay muchos, se cometen constantemente, tenemos que tener en cuenta que lo clave es la preservación de la evidencia, si vamos por la víctima, si vamos por el imputado, el respeto de las garantías procesales, la proporcionalidad de las medidas, las nulidades, la cadena de custodia de la prueba, ¿sí? Hay mucho para trabajar, así que espero que los abogados nos animemos más a estos temas y que podamos formar los equipos interdisciplinarios necesarios para abordarlos y generar un cambio también en la justicia para que se vaya ayornando, modernizando y tengamos fiscales que también entiendan sobre investigación de delitos informáticos y se puedan investigar todos estos tipos de delitos que pueden tener como víctimas a 3/4 partes de la población argentina, que no es poca cosa. Yo no tengo así. Creo que una situación bastante clara puede ser con el tema del robo de celulares, que todo el mundo sabe dónde está y en algún punto, no sé por qué, si es por el delito en sí, que no se lo puede ir a buscar a la persona que te robó el celular, que vos sabés que te está marcando que está en, no sé, X lugar. No sé si es porque no se sabe quién detenta el celular específicamente o porque es un delito informático en sí. No, eso es un robo común. Sí. Sí, bueno, El celular reporta la posición. Pero se identifica a la persona por el dónde está y quién es informáticamente, digamos. Pero el problema es que la búsqueda puede ser más peligrosa Claro. que el problema del celular en sí. Quizás te encuentres con un arma de fuego de frente contra lo que es un robo de celular. No, porque Sí, ellos no mismos... iría a buscar uno. Igualmente, No. el Ellos tema de los mismos celulares te me contactan, parece, ¿te ha pasado? hay que ser consciente de toda la información que hay dentro del celular Bueno, y después del robo hacer un borrado del celular para que no pueda ser usado. Porque si lo llegan a desbloquear van a poder acceder a todas las casillas, todos los datos, podemos usar víctimas de extorsiones. Es un riesgo. Más que el robo del celular, a mí me preocupan los datos que hay dentro del celular porque no somos conscientes de la cantidad de información que hay en el celular. Entonces, nos expone los datos del celular, más que la pérdida de un celular, que si bien hay muchísimo. No lo hablo Por el dato. No lo hablo por la pérdida en sí del celular, pero sí son lugares en donde es un robo, pero se puede identificar gracias Por la al tipo ubicación. de Se delito. puede localizar, Sí, sí. Localizar. localizar, pero no Localizar, la persona, no identificar, identificar, no unir la autoría Claro. con la localización del aparato. Son cuestiones diferentes. Sí, no sé Una cosa hasta es qué la punto autoría. igual informáticamente hoy en día no, o sea, si te dice dónde está, qué lugar, te lo puede ubicar específicamente, no sé hasta qué punto. No, hay De un verdad, rango, tampoco es preciso. Claro, Igual pero hay casos- lo que apunta el colega es cierto porque Hay no puedes achacarle la autoría a donde aparezca el Claro. aparato, ¿no? Bueno, o sea que agrego algo Va con el directo tema al de mercado prueba. negro el teléfono. Algo con el tema de prueba. La prueba que vamos a empezar a ver en estos casos donde tenemos tecnologías o terceras empresas, también tiene características particulares, porque va a haber una empresa privada que nos va a dar información, por ejemplo, dónde está el celular, el mapita, o cuál es la IP de cuál se conecta a la casilla de correo, y va a ser una información que cuando la obtienen los fiscales, va a venir en un archivo horrible, difícil de leer, y no está firmado por nadie. Entonces nos empezamos a encontrar con elementos que no tienen una firma de alguien que sea responsable, no van a poder ser citados al juicio a las personas que firman esas comunicaciones, con lo cual la prueba no puede ser la única que tengamos. No podemos contar solamente con la información de Google que nos dice acá tengo detectado tu celular, porque esa información, cuando se pueda obtener o cuando lo tenga la fiscalía, va a venir en una comunicación de Estados Unidos o de la oficina de Google, donde esté, sin firma, sin nada, que para nuestro sistema no alcanza. Entonces, claro, son reportes. Son tipos de pruebas que empezamos a ver ahora y que también no son pruebas que puedan alcanzar para condenar a alguien y que van a tener que ser respaldadas por otro tipo de evidencia. Por eso también, cuando las fiscalías empiezan a tener información, tienen que seguir investigando porque no le alcanza con esta información de las empresas para... o pedir a los proveedores, si es un celular, pedís a las prestadoras de telefonía
Sí, así. Sí, Empresas de prestadoras telefónicas locales. Lógico, Porque- la celda donde está ubicada la señal del Claro. equipo móvil, o si fuera un aparato smart, que también tiene una dirección IP que los delincuentes suelen conectarse, y eso es un dato de dónde está, pero no pueden ubicarlo físicamente. Está en una zona, en un rango. Pero, Bueno, después se hacen otras tareas de Otras tareas, inteligencia para tratar de ubicarlo y demás. Pero bueno, esta cuestión de esta nueva prueba que viene de terceros que están en otro lugar del mundo, que tienen su forma de proceder y que no proceden así porque quieren y no van a proceder de otra forma, también nos puede plantear, nos puede presentar prueba que no va a alcanzar para condenar a un imputado, y tenemos que estar atentos a eso. ¿Sí? El informe de Google no condena, ¿sí? Es solamente una prueba y bastante débil. Bueno, Doc, No sé, sí. tengo varias preguntas, pero con respecto a los obstáculos, viendo que son obstáculos como son la odisea de Ulises para traspasar esos obstáculos que están en alta mar, entonces, o sea, ¿cuándo va a haber una condena? No, es muy difícil llegar a una condena. Hasta ahora no hubo ningún caso, o sí, hubo algún caso que alguien que el juez Sí. haya dicho sí. Condenas hay un montón. ¿Ah? Sí, hay. Lo que se... hay dos vías. Primero se preserva todos los datos. Se hace lo que se denomina quick freeze, firmado por un juez. Se le pide a las empresas que preserven esa información porque se va a pedir después. Y por vía oficial y se solicita esa información para que las fuerzas de seguridad de ese país le pidan a la empresa la información, y ahí viene a través de Cancillería y por medio de convenios de cooperación internacional, viene por vía oficial. Es decir, rápidamente se solicita el frisado de esa información que se va a usar para preservarla, para que no se pierda, y después la fiscalía la tiene que pedir y viene por vía oficial para presentarla en el juicio. Y sí se llegan a condenas de pornografía infantil un montón, Sí, eso sí. de amenazas también, hay muchas condenas, digamos. Herramientas hay, y también tenemos herramientas los abogados para trabajar sobre estos temas y se puede avanzar. Y hay algo que me parece importante, y es que habiendo un abordaje bueno al principio, habiendo una buena preservación, todo esto se puede resolver extrajudicialmente en muchísimos casos. Podemos prevenir, y un buen acta notarial evita el conflicto, porque ya está preservada la agresión, la amenaza, y no hay nada que discutir. Es algo que tenemos que tener presente y bueno, animarnos un poco a esto. Ahora, la Deep Web, ¿cómo pueden los buscadores permitir que exista eso? No sé si los buscadores o quiénes son que permiten que exista eso. Yo en esas cuestiones técnicas no quiero ahondar ahora, no quiero ahondar porque seguramente Carice tiene mucho para decir al respecto, así que después, ahora se va a comentar sobre eso. Sí, porque se sale de la vaina, Pedro. Quiere ya abordar. Pero... Sí, dale. ¿Hay alguna pregunta más de tipo de jurídico? Si no, igual avanzamos y volvemos sobre el tema. No es que... Ismael, Dale. buenas tardes, ¿cómo andas? Tengo una consulta, me llamó la atención el tema del allanamiento remoto y esto de introducir una aplicación, un programa. ¿Esto que se introduciría como un troyano, alguna de esa índole, o es, cómo sería, un bug? ¿Tenés idea o es muy técnico? No, sí, hay distintas formas. Hay algunos que se denominan troyanos oficiales, sí, son una especie de troyanos. También se puede, sí, a veces no es un troyano complejo, a veces se le manda un archivo que reporte la IP de la persona, pero bueno, es controvertido porque hay que ver si realmente, qué es lo que realmente se está haciendo con esa medida. Es necesario el control judicial de la medida, digamos, sin orden va a ser nula, así que hay que controlar eso, la proporcionalidad y que sea por orden del juez. Para todo eso se necesita orden, sí. Y igual el allanamiento remoto en algunos códigos procesales está legislado, pero yo no tengo conocimiento de que oficialmente lo reconozcan. Sé que oficialmente sí se usa. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, perdón. Sí. Por ejemplo, en el caso de una computadora que se la llevan, ¿no? Para ver, por ejemplo, si se suscriben a ese delito informático. ¿Cómo hace un abogado para tener el control, si está depositada, no sé, en el juzgado, la están revisando? ¿Cómo hace uno para tener ese control de que no vean las imágenes, cosas íntimas?
Porque no está ahí para ver. ¿Para qué se la solo- llevaron? Es el primer, no, pero ese es el primer punto. ¿Para qué la secuestraron? ¿Qué es lo que estaban buscando? Por ejemplo, una estafa. Van y se tienen que circunscribir a ese delito. Pero vos como abogado, y en el medio hay fotos X íntimas de la persona. ¿Cómo tenés un control de que Claro. no miren eso? Es imposible. Porque no estás ahí cuando lo están revisando. Y en el allanamiento abren todos los cajones Claro. en la casa. La de No, los pero se medios. llevan la computadora. Perdón. Primero, no pueden revelar secretos y información que conozcan en el marco de la causa, porque también es otro delito. Pero desde el punto de vista de la defensa, lo que hay que prestar atención son los puntos de pericia para que se llevan a la computadora. Si difunden alguna imagen o filtran una imagen, es responsabilidad de los funcionarios. Eso sí, Además, hay una cuestión importante que marcaba recién, es que cuando te hacen la búsqueda, lo que hace es una copia, o sea, no trabajan directamente sobre tu computadora. Todas las actividades periciales, tengo entendido, forenses, se hacen sobre una copia que te toman de tu máquina. No directamente sobre tu máquina, sino sobre la máquina. Lo cual hace Porque más si no, fácil, infringen la intimidad quizás, humana. alguna... No, pero acá no estamos... No Bueno, estamos pero eso es metiéndonos una de las todavía- controversias, sí. No estamos metiéndonos todavía en el aspecto de la intimidad. Lo que hace más fácil por ahí recuperar el elemento, en su caso si el fiscal o el No, fiscal pero bueno. da lugar. Ahora, si el agente, si el investigador forense encuentra otra información que tiene que ver con otro delito y demás, no la puede levantar. No la puede levantar porque no se Está bien, orienta pero en digo, la más allá de que no causa. lo levante, está infringiendo, digo... Sí, y está comete viendo delitos tu contra la intimidad. No, más Ay, allá de sí, que sí, no sí. lo divulgue. De hecho, están en. por La eso idea sí, es que vos lo tengas vos solo, de la intimidad. que los delitos de la difusión de comunicaciones y privadas que están en la ley de delitos informáticos. De hecho, la ley se termina sancionando por la difusión de correos electrónicos entre funcionarios y periodistas que hubo en el 2006. Y, claro, la nata. Y eso, la violación de la intimidad fue lo que motivó la sanción de la ley de delitos informáticos. Así que se cometería otro delito en el caso de que accedan a eso y eso se difunda. Pero bueno, también esto marca que los códigos procesales no contemplan el secuestro de este tipo de dispositivos con el compromiso a las garantías constitucionales que implica. Porque secuestrar una computadora no es secuestrar solamente los correos electrónicos, esto es lo que usted dice, y un montón de información personal de otras personas. Entonces, es necesaria, es claramente necesaria una reforma de los códigos procesales que le pongan un límite al secuestro y que se preserve lo que se necesita preservar y no que se secuestren computadoras de más con la posibilidad de que se vulneren tantos derechos, que además están reconocidos en pactos internacionales y demás. Es lo que puede pasar, sí, pero bueno, cometerían otro delito. Perdón, pero sería si lo difundiesen, no por el hecho de ingresar y conocerlo. Porque sería el artículo 153 y Claro. 153 bis. El tipo legal es la difusión. A un correo que no le fue dirigido, pero si está dentro de las facultades de la Fiscalía y está investigando y conoce, pero no lo difunde, no estaría incurriendo en delito porque ahí queda ahí. No hay que hacerte un daño. Y sí, en todo caso. Bueno, ¿sabes qué? No estaría el delito penal, pero habría que ver la responsabilidad civil, por otro lado, ¿no? Porque el delito penal de intimidad está consagrado de 2008, antes no era delito penal violar la intimidad, Claro. por lo menos electrónica, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la responsabilidad civil te dice el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena. No, tiene una orden de discusión esa. Me parece que no habría arbitrariedad. Pero si vos te estás metiendo en un tema que no Son estás haciendo otro tema que no corresponde, y ese es el juego de las palabras ahí, ¿no? Si estás investigando una estafa y te metes con las fotos como Pero dice puede ella. revisar todo para llegar a su lugar de allanamiento. Y si encontrás algo Pero peor, bueno. una estafa, Después le pone, busque todo relacionado con tal, y le pone busque, y utilice todas las medidas necesarias, y lo pone en el juez. Por lo cual está Habría que ver aplicado. entonces la constitucionalidad de esa La cuestión es cómo haces Sí, el el procedimiento. oficio para el allanamiento, qué dispones, y después la discusión está si se va a publicar o no. Uno puede mirar todo lo que quiera. Y Claro, también ¿qué vas a utilizar para la imputación? Por eso no es solamente imputación. Si vos en ese elemento de imputación violás una garantía constitucional de intimidad, está perfecto. Eso va a ser una consecuencia de lo prohibido, que hagamos la teoría que nos guste.
Si no se viola ninguno, Sí, entonces pero no. una vez que lo vulnerás, Ya está, Pero- pero el tema es ver si tenés pero- otros medios para llegar a lo mismo. Por ejemplo, que se abren cajones, es análogo a lo mismo, o sea, se No, buscan cosas. no. A ver, Mucho menor. es en parte, porque claro, los derechos que pueden vulnerarse son mucho menos. Y cuando se hace el allanamiento, se abre el cajón, se encuentra lo que se busca y se terminó ahí. En este caso, se secuestra la computadora con toda la documentación para analizarla durante años. Más allá de encontrar los correos que se buscan, se va a analizar, se va a seguir analizando. De hecho, el Estado se termina quedando con una copia forense hasta el momento del juicio. La cantidad de información personal, sensible, que está preservada porque las causas están en curso, es enorme. Y eso excede en mucho la evidencia, la prueba que se va a usar en el juicio. Porque por ahí, por algunos correos electrónicos, se preserva el disco rígido y está todo el disco rígido preservado. El problema es ese, que lo digital implica mucha más información que lo físico y que no está acotada, que la medida tiene que estar bien acotada, porque si no se termina preservando la información y pone en riesgo a la persona. Ese es el tema. Y hoy esta problemática de la cantidad de información en poder del Estado preservada, vaya a ser uno como, es grave. No se habla demasiado de eso, pero es grave porque las fiscalías especializadas tienen muchísimos datos guardados. Pero la pregunta dentro del procedimiento penal, ¿cuál es el agravio que le genera a la parte que yo tenga información que no utilizo? Que se difunda, digamos. No, que yo cuando utilizo tenemos el agravio perfecto. No existe el delito por toda la información. Y la proporcionalidad de la medida, porque yo puedo entrar a la casa y secuestrar todos los muebles cuando necesitaba solamente la planta de marihuana que está en el fondo. ¿Para qué voy a secuestrar todos los muebles? Proporcionalidad. Proporcionalidad, sí. Proporcionalidad. Hay derechos que pueden estar comprometidos. ¿Y por qué tengo que meterme en la intimidad de todos los que viven, los que usan la computadora? ¿Por qué necesitan secuestrar la información personal de mi hijo? Yo me hago una imagen de la máquina y me quedo con la imagen Sí. completa. Devuelvo la máquina, listo, perfecto. Ya está, tengo esto. Y no lo uso solamente lo que me sirve. Y el resto queda ahí. Por X consideración, vamos a poner una pericia más adelante, una repericia de lo mismo. ¿Cuál es el agravio concreto? El riesgo a que se vulneren los derechos. ¿Por qué no pueden preservar lo que van a usar y descartar el resto? ¿Por qué necesitan quedarse con todos los muebles de la casa cuando la planta de marihuana ya la tienen secuestrada? No pueden guardar solamente lo que van a usar. ¿El riesgo a qué? A que se viole mi intimidad, que eso se difunda, a que se accedan a datos. Volvemos a la cuestión del delito de peligro. Es como la tenencia, la discusión es la tenencia y importación. No, No digo. como allá en mi casa, yo no quiero que Eso, esté en poder judicial información sensible de mis hijos. Lo miro del lado del capitán, no del lado del imputado. El imputado, entendiendo, sí, puede ser es un planteo, se puede hacer mil planteos, es un planteo posible. Receptado por, en el caso Alavi, que declaró inconstitucional la intervención de las comunicaciones, justamente por esto, porque había una desproporcionalidad en la medida y no ponía un coto en el tiempo a la preservación de los datos. Entonces, la obligación de retener datos y de poner en riesgo la intimidad y la privacidad de todos los ciudadanos tiene que tener un límite desde el parte del Estado. Tiene que tener un límite en el tiempo, tiene que tener una finalidad específica y el Estado no se puede reservar la facultad de acopiar información ante la eventualidad de poder usarla en un futuro. Esto lo dijo la Corte en 2006 o 2008. Y garantizar que no le pase nada a esa cantidad de datos. Claro. Y yo creo que desde el Estado también hay preocupación, porque desde las mismas fiscalías manifiestan preocupación por toda la información que tienen a cargo, y que esa información sensible es un riesgo muy grande. Además también me imagino una situación, por ejemplo, vas a juicio oral, suponete que yo soy la persona que están imputando, se llevaron la computadora, y viene el perito informático que vos sabés que vio todas tus fotos, lo ves así en la cara, se sube ahí para decir lo que encontró. Y vos sabés que vio todas tus cosas. Pero si siempre lo lee, es un profesional, tiene punto de pericia, en mi caso es el punto de pericia. Si no se va al punto de pericia, pero bueno, es otra razón circunstancia. Otra cosa que no, ocurre. bueno, pero digo, te puede generar esa cierta incomodidad. Pero penalmente, el profesor penal no cambiaría nada si no se va al sujeto de pericia. Perdón, ocurre que la información preservada se le da a la contraparte para que la contraparte pueda hacer la pericia sobre esa Puede ser de información. manera conjunta.
no siempre, porque a veces por ahorrar tiempo, algunas fiscalías le facilitan información a la otra parte. Y bueno, y ahí se está exponiendo información al imputado que presenta a la víctima. No hay necesidad de preservar información más. Eso es, hay fallos. En Argentina, la ABI y el Tribunal Europeo también se pronunciaron en el mismo sentido. No sé. Bueno, picó un poco el tema, por lo visto. Sí. Gracias, Ismael. Bueno, igual seguimos.